un gran número, ¿no? Ok, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Sí, ya podemos iniciar la sesión del día de hoy. Buenas noches con todos. Correcto. Muy buenas noches, estimados alumnos. Retomamos una vez más este diplomado respecto al invierte.p, ¿no? Nos habíamos quedado en el tema de fase de ejecución, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar a retomar eh, la clase que quedó pendiente respecto a la fase de ejecución. Vamos a dejar un momentito de... Aquí está. Correcto. A manera de realizar o hacer un feedback de lo que habíamos tratado la semana pasada, vamos a invitar a los demás. Como les indicaba, para hacer un feedback, es decir, una retroalimentación de la información que había compartido con ustedes la semana pasada respecto a la fase de ejecución, ¿de acuerdo? Ya saben efectivamente que la fase de ejecución comprende dos etapas, ¿verdad? O cuando pasa a la fase de ejecución, ¿cómo quedamos en la clase pasada? Por favor, si habían leído, y tal vez alguno de ustedes pueden digitar en los comentarios también. Pasar a la siguiente fase, de acuerdo en el marco del invierte.p, se presentaban dos situaciones, ¿verdad? La primera de ellas era precisamente que la fase de ejecución se inicia luego de la declaratoria de viabilidad, en el caso de los proyectos de inversión, ¿verdad? Y en el caso de las inversiones IOR, que es, entiéndase por IOR, a las inversiones de optimización y ampliación marginal, de rehabilitación y reposición, en el caso de ellos es cuando se aprueba, ¿de acuerdo? Cuando se aprueban estas inversiones, pasan a la siguiente etapa que es del ciclo de inversiones, que es la fase de ejecución, ¿de acuerdo? Si les preguntan a ustedes, por ejemplo, cuál es la diferencia que existe entre un proyecto de inversión y una inversión IOR, esa es una pregunta que la realizaron, recuerdo, en un examen, y es una pregunta que te permite diferenciar entre estos dos tipos de inversiones, ¿de acuerdo? Porque no son lo mismo, ¿de acuerdo? En el caso de los proyectos de inversiones, pasa que crea o modifica la capacidad de producción de los servicios que estén a cargo de o que esté a cargo del Estado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre los proyectos de inversión y las inversiones IOR? Es que los proyectos de inversión crea o modifica la capacidad de producción de los servicios que esté administrando el Estado, ¿de acuerdo? Eso es en el caso de los proyectos de inversión. Crea o modifica la capacidad de producción de los servicios. Mientras que en el caso de las IOR, solamente era una intervención puntual y específica en una unidad productora, ¿de acuerdo? No es como en el caso de los proyectos de inversión, que su intervención generalmente es en toda la unidad productora. Por ejemplo, un colegio, ¿de acuerdo? Un proyecto de inversión, el objetivo es crear o modificar la capacidad productora de una unidad productora en general. En el caso, el ejemplo que le estoy poniendo es el colegio, ¿verdad? Y las IOR solamente es una intervención puntual, específica, en toda la unidad productora. Para el ejemplo que les he mostrado que era de colegio, ¿verdad? Es decir, una intervención sobre digamos, un aula, ¿no? Es una intervención puntual. ¿Dentro de qué? Dentro de la unidad productora. ¿Perfecto? ¿Hasta ahí claro? ¿Cuál es la diferencia entre el proyecto de inversión y las IOR? ¿De acuerdo? Ya tenemos claro entonces respecto a ese tema de las IOR y de los proyectos de inversión. ¿Perfecto? Entonces, lo que habíamos hablado en la fase de ejecución comprende la declaratoria de viabilidad para pasar a la siguiente etapa, que es la fase de ejecución, y la aprobación de IOR. También habíamos tocado el tema que la fase de ejecución comprendía la elaboración del expediente técnico o los documentos equivalentes. Y asimismo, en la fase de ejecución comprende la ejecución física de las inversiones. ¿Perfecto? También es bueno recordar estos términos que siempre nos van a acompañar para todos aquellos
que estiman o aspiran ser formuladores de proyectos de inversión, como aquellos también que aspiran asumir una encargatura de la unidad ejecutora de inversiones, ¿de acuerdo? También tienen que tener conocimiento respecto a estos temas muy puntuales que tienen que ver respecto a las inversiones. Por favor, a los que van a asumir o que aspiran a asumir la unidad ejecutora, que generalmente son los ingenieros, ¿no? Es importante que sepan estos puntos para que el responsable de la unidad formuladora a veces, pues, no los quiera engatusar o engañar, ¿de acuerdo? Siempre es bueno tener su posición, no guiarse solamente lo que diga el formulador del proyecto de inversiones, ¿de acuerdo? Duplicidad de proyectos, perfecto, que se entiende como cuando un proyecto es duplicado, cuando cuenta con el mismo objetivo, con la misma localización geográfica y los mismos componentes o las mismas acciones. Eso se considera como duplicidad de proyectos. Fraccionamiento, ya sabemos que un fraccionamiento o un proyecto se denomina que está fraccionado cuando no contiene todos los componentes o las acciones necesarias para solucionar el problema central. Perfecto, ya les puse el ejemplo de las pistas y veredas, ¿no? Que donde solamente pretenden ejecutar todas las pistas y veredas o el mejoramiento, el embellecimiento de las pistas y veredas al contorno del parque, mientras que a 2 cuadras a la redonda, las pistas pues están sin banda de rodadura, o en todo caso, como la palabra técnica es sin asfalto, ¿no? Solo con piedras y tierra. Entonces, eso se llama fraccionamiento de proyectos, ¿de acuerdo? Cuando solamente te estás enfocando solamente en una parte y no a toda la unidad productora, ¿de acuerdo? El tema de sobredimensionamiento también tocamos, que correspondía al ejemplo claro de las inversiones elefante, como le dicen, ¿no? Aquellas inversiones que han sido construidas sin tener un adecuado estudio de demanda, ¿no? El caso que les puse del colegio, que generalmente construyen 10 aulas totalmente modernas, equipadas, y con las justas llenas 2 aulas, ¿de acuerdo? Se dice que en este ejemplo ese proyecto está sobredimensionado, ¿de acuerdo? Que un proyecto se presenta cuando la capacidad de producción de la unidad productora es mayor a la brecha de servicios que se busca atender. Lo mismo pasaba en el caso de las carreteras, ¿verdad? Que les puse el ejemplo. Construyen toda una carretera, ¿verdad? 15 kilómetros, y sin embargo pasan pocos vehículos. Entonces se dice que ese proyecto está sobredimensionado. ¿Por qué? Porque la capacidad de producción de esa unidad productora, entiéndase por unidad productora, la carretera, es mayor a la brecha de servicios que se busca atender. Perfecto, estimados alumnos, hasta ahí todo claro. Por favor, cualquier consulta o duda la pueden hacer, pueden activar su micro, en todo caso pueden escribir o digitar en el chat y gustosamente lo vamos a compartir para desarrollar con ustedes. También habíamos tocado el tema de la concepción técnica y la consistencia, ¿verdad? La consistencia, les había dicho bien claro cuál era la diferencia en que hay concepción técnica y concepción, concepción técnica, ¿no? Que se refería a la alternativa de solución, no a la alternativa técnica. Esa diferencia siempre la hago y le pongo énfasis, no solamente en este diplomado, sino en los que yo también he estado dictando, porque hasta el día de hoy hay esa discrepancia, ¿no? El formulador quiere meterse en el campo del el responsable o el jefe de unidad ejecutora de inversiones. De esa manera podemos discernir a qué órgano del invierte.p le compete tales competencias. La concepción técnica se refiere a la alternativa de solución, no a la alternativa técnica. ¿Quién se encarga de ver la concepción técnica y determinar que efectivamente no esté alterada? Es el responsable de la unidad formuladora, en base a la alternativa de solución, no a la alternativa técnica. La alternativa técnica le corresponde al responsable de la unidad ejecutora. Perfecto, hasta ahí todo claro. Seguidamente tenemos el tema de la consistencia. ¿Quién es el que aprueba con la última actualización? El responsable de la unidad formuladora. Él aprueba la consistencia. ¿Y qué consiste la consistencia? Valga la redundancia, consiste en corroborar efectivamente en que el proyecto de inversión que el formulador declaró viable
cumple con las condiciones de dimensionamiento y viabilidad del proyecto, o corrobora lo que el formulador declaró viable y el expediente técnico que presenta la unidad ejecutora para verificar que efectivamente no se altere la concepción técnica, ¿de acuerdo? El término que habíamos utilizado y explicado líneas arriba. Seguidamente también habíamos tocado el tema de la fase de ejecución. Ya sabemos que los proyectos deben estar registrados en el Banco de Inversiones, aprobados, el expediente técnico, documentos equivalentes, se inicia la ejecución física. ¿Quién aprueba, por cierto, quién aprueba los expedientes técnicos? ¿Quién es el responsable que aprueba los expedientes técnicos? En el caso de los proyectos de inversión, ¿quién aprueba el expediente técnico? En ese caso, no se necesita la aprobación del órgano resolutivo. Solo en el caso de los proyectos de inversión. La pregunta era, ¿por qué en los proyectos no se requiere o no se autoriza la elaboración del expediente técnico? Porque ya con la declaratoria de viabilidad por parte de la unidad formuladora, al declarar viable, el formulador lo está haciendo ya con declaración jurada. Entonces, ya no es necesario que exista una autorización de por medio para iniciar la fase de expediente técnico. Directamente la unidad ejecutora puede iniciar a elaborar el expediente técnico, ¿verdad? Cosa contrario pasa en el caso de las inversiones IOAR y en las fichas técnicas, ¿ya? En esos casos, los estudios no son definidos porque no cuentan con declaratoria de viabilidad, como sí cuentan los proyectos de inversión. Entonces, en el caso de las inversiones IOAR o en el caso de las fichas técnicas, sí requieren de la aprobación del órgano resolutivo, en este caso asumido por los gobiernos locales por el alcalde, o en los gobiernos provinciales por el alcalde, y en los gobiernos provinciales, los gobiernos regionales por parte del gobernador, ¿no? Él es el que tiene que autorizar la elaboración del expediente técnico. Solo en esos casos. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo para que ustedes puedan visualizar. Vamos a dejar de compartir, que no he compartido toda la pantalla. Ahora sí. Ahora sí visualiza mi pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, podemos aquí un claro ejemplo de aprobación de expediente técnico. Miren, aquí nos arrojan inmediatamente algunos ejemplos. Vamos con el primero, de la Municipalidad Distrital de La Esperanza. Miren este ejemplo, miren este caso, esta resolución. Resolución de alcaldía. Miren qué aprueba, qué autoriza. Vamos a la parte de abajo, más abajo, más abajo. Esto es una resolución que lo aprueba la alcaldía. Se resuelve. ¿Qué se resuelve? Aprobar el expediente técnico del proyecto IOR. No es un proyecto de inversión, ¿ya? Un proyecto IOR, construcción del sistema de riesgo y área verde, etcétera, con código tal, por el monto tal, bajo la modalidad por contrata. Disponer, segundo, a la Gerencia de Desarrollo Urbano, ¿no?, de cumplimiento de la presente resolución. Con esto nos está autorizando, al aprobar este proyecto, esta inversión A, nos está autorizando a aprobar el expediente técnico, ¿de acuerdo? Recuerden que el alcalde aprueba el expediente técnico. Perfecto, este es un claro ejemplo. Y así podemos encontrar varios ejemplos aquí de cómo el órgano resolutivo, en este caso el alcalde, debe de aprobar las inversiones IOR o las fichas técnicas. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Entonces, también teníamos el tema de las modificaciones. Ya habíamos hablado, recuerden, las modificaciones, no solamente el responsable de la unidad ejecutora puede hacer las modificaciones durante la elaboración del expediente técnico, también lo puede ser durante la ejecución física de las inversiones. No lo digo yo, te lo dice el mismo Ministerio de Economía y Finanzas a través del formato número 8, donde efectivamente lo divide en 3 secciones.
A, B y C. El A lo llena el responsable de la unidad formuladora, el B lo llena el responsable de la unidad ejecutora, y el B, perdón, lo llena en la unidad ejecutora, pero para el caso de expediente técnico, si es que hubiera modificaciones. Es una manera de sustentar de que evidentemente los cambios o las modificaciones que haya podido encontrar la unidad ejecutora durante la ejecución o durante la elaboración del expediente técnico se sustenta o es necesario, ¿de acuerdo? Eso lo llena la parte B del formato 8, que más adelante lo vamos a explicar o a detallar, el responsable de la unidad ejecutora. Y el campo C del formato 8 lo llena también la unidad ejecutora. Pero ¿cuál es la diferencia? En que el punto, digamos, la fase C corresponde a las modificaciones que pueden haber durante la ejecución física de proyectos. Es decir, si ya se están construyendo las veredas en tu distrito o en una calle donde tú, o el ambiente donde tú vives, están construyendo, tal vez durante la ejecución evidencian que efectivamente es necesario la construcción de más metros lineales de veredas. Entonces, eso es factible siempre y cuando la unidad ejecutora lo sustente, que es necesario. ¿Y cómo lo sustenta? A través de este formato 8 en el campo C respecto a las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones, ¿de acuerdo? Si pueden haber modificaciones, no necesariamente, como les indicaba la clase pasada, los responsables de unidad ejecutora no se esclavicen a lo que te diga el formulador, ¿de acuerdo? No necesariamente, porque el formulador no es perfecto. Los formuladores de proyecto, hasta quien les habla, que yo he asumido esa jefatura, yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Para elaborarte exactamente un proyecto que se va a ejecutar tal cual. Nadie en la vida te va a formular un proyecto que va a calzar tal cual se va a realizar la ejecución. ¿De acuerdo? Nadie es perfecto. Y es por eso que hay modificaciones durante la elaboración del expediente técnico o durante la fase de la ejecución misma de los proyectos, de las inversiones. ¿De acuerdo? Entonces, eso hasta ahí, claro, habíamos conversado, por favor, de manera de feedback, que involucraba la fase de ejecución, involucraba la elaboración del expediente técnico y la ejecución física de las inversiones. Ya sabemos que el formato A, del formato 8, en el campo A, ¿no?, le corresponde o es el registro de la fase de ejecución para proyectos de inversión. El campo B, para la fase de ejecución para programas de inversión. En el caso de, entiéndase por programa de inversión, al conjunto de proyectos de inversión, ¿de acuerdo? Que se pueden coludir con un mismo objetivo, ¿de acuerdo? Y el campo C del formato 8 corresponde ya a la fase de ejecución para la CIOAR o también para los proyectos de inversión. Recuerden que lo que les indicaba, el órgano resolutivo es el que autoriza la elaboración de los expedientes técnicos o documentos equivalentes de proyectos de inversión, así como su ejecución cuando estos han sido declarados viables, mediante fichas técnicas. Brevemente vamos a comentar esto, que era el tema del flujo, ¿verdad? Una especie de resumen de lo que es el circuito por el cual tiene que pasar, o la vida, digamos, del expediente técnico, ¿no? El inicio, ya sabemos, la autorización, ¿quién lo da? El órgano resolutivo, perfecto. Seguidamente, si se aprueba la elaboración del expediente técnico documento equivalente, ¿quién es el responsable? La unidad ejecutora de inversiones. Una vez que se elabora el expediente técnico, la unidad ejecutora de inversiones tiene que solicitar a la unidad formuladora la aprobación de la consistencia. ¿En qué consistía la aprobación de la consistencia? En que la UF debe de corroborar que no se haya perdido, que esté inalterable la alternativa de solución o la concepción técnica. Perfecto. Si fuera el caso de que no era factible o no se aprobaba la consistencia, entonces se procedía a la evaluación de modificaciones, aprobación del registro 8, perdón, si es que no se aprobaba la consistencia, se presentaban dos situaciones, ¿de acuerdo? Una, de que se cierre el proyecto a través del formato 9, y dos,
sería que se comunica a la OPMI para el registro de la modificación en la programación multianual de inversiones. Y se comunica al órgano resolutivo para su aprobación y ahí termina. En el caso de que no se apruebe. Y si se aprueba la consistencia, continúa los procedimientos administrativos, ¿no? Si es que hubiera modificaciones, se registra en el formato 8. Una vez que haya sustentado estas modificaciones, se aprueba a través del expediente técnico y inicia con ello ya el registro de los resultados del expediente técnico a través del formato número 8. Algunas consideraciones que habíamos hablado respecto a la unidad ejecutora de inversiones, la ejecución física de inversiones también, la vigencia de los expedientes técnicos o expedientes técnicos y documentos equivalentes. Recuerden que para proyectos de inversión, ¿cuánto tiempo era? 3 años la vigencia de los expedientes técnicos contados a partir de su aprobación o de su última actualización, ¿de acuerdo? Eso es en el caso de los proyectos de inversión. En el caso de las inversiones IOR, su vigencia, ¿cuál era? Era de 1 año. Perfecto. Seguidamente, registro en la fase de ejecución. Habíamos explicado ese tema de modificaciones que se presentan durante toda la fase. Los registros del formato número 8, que vamos a ver cómo llenar un formato número 8, ¿cierto? Y también aquí nos habíamos quedado respecto al cierre de las inversiones, que una vez culminada la ejecución física de las inversiones y habiéndose efectuado la recepción de los activos, la unidad ejecutora de inversiones realiza la entrega física de las mismas a la entidad a la entidad o la dependencia responsable de la provisión de los servicios en la fase de funcionamiento y luego realiza la liquidación técnica y financiera conforme a la normatividad de la materia. ¿En qué consistía la liquidación, por cierto? También habíamos comentado que era corroborar en campo, in situ, que efectivamente se había ejecutado lo que estaba plasmado en el expediente técnico o en el contrato mismo y que se verificaba si es que había un saldo a favor o en contra respecto a la ejecución de las inversiones, ¿no? Si había un saldo a favor, se tendría que otorgar a la municipalidad o a la empresa contratista en el caso de que cualquiera de los dos haya iniciado la ejecución de la misma. ¿De acuerdo? Sí, y una vez que se hace la liquidación, eso generalmente lo hace la unidad ejecutora de inversiones a través de sus proyectistas o ingenieros, salen a campo y verifican a través de un cuaderno, van haciendo ese cotejo, ¿no? Entre lo ejecutado y lo contratado, ¿no? Para ver si hay diferencias o hay saldos a favor o en contra. Perfecto. Si sale que todo está ok, se ha corroborado en campo que efectivamente lo proyectado en el expediente técnico corresponde al contrato que estaba inicialmente plasmado, corroboran que es igual a lo que está ejecutado, perfecto, no hay ningún problema, inicia el registro de cierre. ¿A través de qué? El formato número 9, ¿de acuerdo? Se pueden cerrar las inversiones que han sido culminadas y están en proceso de liquidación. ¿Quién es el responsable de cerrar o realizar el registro de cierre? Es el responsable de la unidad ejecutora, ¿de acuerdo? También se pueden cerrar las inversiones que han sido culminadas y tienen liquidación. Perfecto. Respecto a la concepción técnica, concepción técnica y el dimensionamiento. Concepción técnica, ¿qué es y qué implica? La concepción técnica es la alternativa de solución. Vuelvo a reiterar, es la alternativa de solución. Por favor, no se confundan, no es la alternativa técnica. La concepción técnica es la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto de inversión, acorde con la evaluación técnica y económica realizada en la ficha técnica o el estudio de preinversión. ¿Qué implica la concepción técnica? Implica la ejecución de esta alternativa de solución, el cual debe permitir lograr alcanzar la meta establecida de producto asociada a la brecha identificada
y priorizadas en la programación multianual de inversiones. ¿De acuerdo? Entonces, la concepción técnica se refleja en el objetivo central del proyecto de inversión, donde se identifica el servicio público y al área de influencia, donde se ubica la población objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es respecto a la concepción técnica. Es la alternativa de solución. Perdón, buenas noches. ¿Me permite una pregunta sobre ese tema? Sí, claro, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Jorge Guerra. ¿Qué tal, mi estimado? Yo tengo entendido que no es una sola alternativa, sino se pueden presentar dos o tres alternativas de solución hasta ese punto. O necesariamente solamente se cuenta con una alternativa de solución. Qué buena pregunta, estimado. Y gracias. Efectivamente, no es una sola alternativa la que... y generalmente, hasta el día de hoy, los formuladores solamente plantean una alternativa, ¿no? Y siempre ustedes van a verificar en los bancos de proyectos y descargan proyectos, solamente ponen una alternativa y una alternativa única. En el SNIC se permitía, porque nadie lo observaba. Solamente ponían una única alternativa, cuando no debería ser así. Tú como formulador tienes que plantear dos alternativas o hasta tres alternativas. Más alternativas ya no. Yo estimo que a lo mucho dos alternativas. Es que tienes que plantearle los costos si evidentemente a precios de mercado, te resultan mejor ejecutar tal alternativa o no. ¿De acuerdo? Y para el caso de los formuladores, siempre yo lo que sugiero es plantear dos alternativas. Por ejemplo, si en una alternativa me pusiste una tecnología de que por ejemplo, considerar en la primera alternativa, ¿ya? En la primera alternativa tú me consideras un ejemplo de pistas y veredas, ¿ya? Que la ejecución del proyecto debe ser con asfalto, ¿ya? Eso es en la primera alternativa. Y en la segunda alternativa, tú me pones ahí que la ejecución de ese proyecto puede ser, de esa vía, puede ser con concreto. Entonces, si tú me planteas la primera alternativa, que el proyecto sea con asfalto, y la segunda alternativa que me estás proponiendo sea con concreto, evidentemente la primera, que es con asfalto, va a ser más barato, ¿de acuerdo? Y la segunda, por ser misma de concreto, es mucho más caro. Entonces, si tú pones esas dos alternativas, vas a verificar y te vas a dar cuenta cuál es más, y generalmente eso es lo que pasa en el Estado, que se van por lo más barato, ¿no? En el caso del asfalto. Y generalmente los proyectos aquí en nuestro país todos son asfalto. La pregunta es por qué lo hacen con asfalto si el concreto es mucho mejor. Tienes más tiempo de durabilidad y sobre todo que la operación y mantenimiento te va a salir mucho más barato. Sino que lamentablemente en nuestro país nos enfocamos en lo más barato, en lo más barato, en lo más barato, cuando no debería ser, ¿no? Pero sí, como mencionaba el estimado el colega, efectivamente no solamente es una alternativa, se deben plantear dos alternativas, ¿de acuerdo? Para corroborar efectivamente. Y esas dos alternativas de solución o tres que le puedas poner, le va a servir también a la unidad ejecutora para también conocer qué tipo de tecnología puede utilizar durante la ejecución física de inversiones. Claro, yo no pretendo que tú le enseñes al ingeniero, ¿no? Yo lo que hacía, por ejemplo, cuando asumía la jefatura de UF, Unidad Formuladora, yo conversaba para elaborar el proyecto, no solamente yo solo me ponía y me sentaba a formular. Yo conversaba e invitaba a los mismos ingenieros cuál era su apreciación o qué alternativa de solución. Y así preguntando, yo podía tener ese concepto de lo que más o menos, al declarar viable, más o menos sé que los ingenieros van a tener esa idea, porque yo ya conversé. Entonces, no te arriesgues a hacer todo el proyecto tú solito, cuando tú no eres el especialista, ¿no? Siempre yo lo que pido es conversen antes de que declares tu proyecto, mientras vas formulando tu proyecto, siempre conversa con los ingenieros, con tu misma unidad ejecutora. El formulador siempre tiene que estar
directamente ligado a la unidad ejecutora, conversar. Siempre tiene que haber esa conversación, ¿de acuerdo? Pero eso también se presta en la municipalidad, generalmente hay discrepancias, que no me cae bien el ingeniero, entonces yo me hago solo. Y eso le hace un mal a la ejecución de inversiones, al invierte.p, a la directiva, a las ejecuciones mismas de los proyectos de inversión. Le hace un mal, ¿no? Que por problemas así personales no se tenga que debatir o al menos ayudar para formular un buen proyecto y evitar de que haya modificaciones durante la ejecución o durante la evaluación de expediente técnico, ¿no? Entonces, estimado, bueno, gracias por tu consulta. Efectivamente son Sí, más bien, muchos. Sí, permíteme solamente un minuto porque yo he sí, estado claro. con el tema del SNIP hace tiempo ya, he sido catedrático del tema. Ahora con Invierte Perfecto. es otro, ya, es otro cambio que ha habido. Pero Ujú. con respecto a las municipalidades y lo que tú planteas de que si es con asfalto, con cemento, obviamente que sería mejor, o sea, técnicamente sería mejor con concreto, ¿no? Con cemento. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en muchas municipalidades se rompen mucho las pistas por concepto de reparación, principalmente de los servicios públicos. El caso de Sedapal, el caso de Ok. las troncales de energía. Entonces, eh, sería, digamos, costoso y antieconómico de repente hacer una de concreto, porque tú sabes que en algún momento esas pistas, y como se ve, por ejemplo, yo vivo en San Juan de Miraflores y en el distrito, y veo que una pista la han roto como 5 o 6 veces. Entonces, yo creo que ahí debería la municipalidad coordinar con las entidades del Estado o con esas empresas que prestan servicio al efecto de que se pongan de acuerdo, pues, y de una sola vez hagan una sola destrucción o reparación, como ellos pueden llamarlo, ¿no? Y luego de eso, ya hacer una pista de cemento, porque es lo que más dura en el tiempo, ¿no? Y también ven el tema del mantenimiento. Eso es lo que Perfecto. quería contar. No, Gracias. Jorge, muchas gracias. Gracias por tu acotación. Y mira, tu comentario me da otra idea, me da una lluvia de ideas, ¿no? ¿Por qué crees, estimado Jorge, de que, como me dicen, ¿no? Lo han construido con concreto y ahora lo han tenido que picar por un tema de Sedapal, como me indica, ¿no? Que ha colapsado Pero ese es un tema, ¿por qué pasa eso? Porque es un tema de mala gestión o mala formulación del proyecto de inversión. Porque, como yo les indicaba desde un inicio de que hemos empezado este diplomado, para mí el tema de lo más importante de un proyecto de inversión ya es la sostenibilidad de un proyecto. Y me refiero a la sostenibilidad que tú tienes que arreglar antes de ejecutar o antes de elaborar tu proyecto, hacer los arreglos institucionales. Es decir, si vas a hacer un proyecto, tú tienes que verificar, en el caso de los proyectos de pistas y veredas, tú tienes que hacer solicitar a Sedapal, primero solicitar una eh, inspección, una inspección de la tubería que está actualmente, donde vas a hacer un proyecto de inversión. Ese es el problema, recuerdo, y me has traído alusión al problema que yo tuve, que por cierto casi me votan. ¿Por qué? Eh, lo primero, y yo recuerdo que hice el proyecto de pistas y veredas, yo había solicitado a que Excel intervenga desde tal punto hasta el punto donde se iba a ejecutar ese proyecto, que me dé una opinión técnica respecto al estado situacional de las tuberías, donde yo pretendía ejecutar un proyecto de concreto. Entonces, te va a servir eso porque ante cualquier problema, ¿no? ¿Quién te va a amparar? ¿Quién te va a ayudar? Nadie. Si es que tú solicitaste esa opinión técnica y la opinión técnica te dice que es factible, están en buen estado, tú elaboras tu proyecto. ¿Por qué? Ya tienes la opinión y te vas a respaldar de parte de una entidad del CEDAPAL. Pero ¿qué pasa si tú de frente te arrancaste a formular ese proyecto y ya empezaron a ejecutar obras y no has pedido opinión técnica de CEDAPAL? ¿Qué pasa si durante la ejecución ya terminaron de ejecutar todo el concreto y se dan cuenta de que CEDAPAL
no ha emitido una opinión técnica y te ha dicho que las tuberías están en mal estado. ¿Qué van a tener que hacer con todo el material de concreto? Van a tener que levantarla. Eso es lo que pasa por no solicitar una opinión técnica a Sedapal. En el caso que me pone Jorge, debe ser porque no han solicitado una opinión técnica a Sedapal, o la ejecución de ese proyecto que elaboraron estuvo mal hecho. Pues, ¿no? Y eso evidentemente implica, es como darle una carnecita a la Contraloría, porque imagínate, levantarte todo ese concreto, porque abajo estuvo mal elaborado, eh, mal ejecutado, no se opinó una opinión técnica, ¿no? Eso te trae problemas con Contraloría. Entonces, estimado, gracias Jorge por esa acotación. Y siempre yo lo que pido, por favor, siempre opinión técnica. No se avienten de frente a realizar un proyecto de inversión sin antes tener el respaldo. Siempre pónganse a pensar, ¿qué pasa si sucede esto? ¿Con quién me defiendo? Eso es lo que yo hago hasta el día de hoy, que solicitan formular proyectos y estoy apoyando. Yo siempre, lo primero, solicitar a entidades. En el caso del proyecto de pistas y veredas, Sedapal. En el caso de un proyecto de agua y alcantarillado, por ejemplo, en las partes de la sierra, inmediatamente solicitar a Cernar. Cernan, que es el servicio ya se me fue el nombre, Cernan, que es el que ve el tema de los territorios que forman parte del patrimonio, ¿no? Ponte que ejecutes una obra y después te das cuenta que Cernan, o la zona donde vas a ejecutar un proyecto de agua alcantarillado, pertenece a una zona, a un área de influencia, a una área de patrimonio cultural. Y tú vas a intervenir en ese proyecto. Imagínate todo el problemón que vas a generar. Pero esos problemas los puedes evitar. ¿Cómo? Solicitando siempre una opinión técnica. ¿De acuerdo? Siempre, por favor, antes de formular proyectos, siempre busquen el respaldo de una institución. Siempre pónganse en el caso de que si pasa esto, ¿con quién me va a defender? ¿No? El caso que a mí me pasó, yo no había recordado que había pedido opinión técnica a Sedapal. Yo no había pedido, supuestamente, yo no me acordaba. Pero cuando ya había aprobado el proyecto, ya habían licitado, ya había ganador de empresa contratista, ya había ganado la licitación, ya iban a empezar el día de mañana, por ejemplo, iniciar las obras y de repente a un gerente capo se dio cuenta, pero ya vas a ejecutar, pero necesito una opinión de Excel. ¿Cómo están las tuberías? Porque construir concreto abajo tienen que estar las tuberías nuevas para que en el futuro tenga una larga vida ese concreto, si no se van a tener que levantar todo ese concreto. Entonces yo me olvido, me agarró frío, me pidieron cuál es la opinión técnica de Sedapal. Y tú sabes, no, y Sedapal no te lo va a dar de un día para otro, mucho menos de aquí a 3 semanas. Te demora un mes porque tienen que esperar hasta que Sedapal, con tanto poco personal que tiene también, imagínate, para enviar a tal personal a verificar la ruta que tú quieres construir y para corroborar el estado de los alcantarillados, ¿no? Pero aunque ellos tienen una base de datos, ¿no? Pero igual. Entonces, en ese momento me agarró frío. ¿Qué hice? Caballero, ¿qué pensaba? ¿Renunciar? No, ¿qué? Porque ya estaba la licitación ganada. Tienes a la población de por medio que ya está feliz que mañana inicia su construcción de sus pistas y veredas y no hay una opinión técnica Sedapal. Pero yo digo, para mí fue una enseñanza y por eso es que hasta el día de hoy digo, por favor, eso es lo primero que tienen que ver, el saneamiento físico legal de todo proyecto. ¿Ya? Menos mal que esa opinión técnica lo encontré buscando un documento de cómo hacer mi renuncia y cómo veo el documento que yo había pedido por paquete, por rutas, ¿no? Encuentro y efectivamente, de tal tramo, tenía la opinión técnica de Sedapal. ¿Y qué me decía? Que estaba en estado bueno. Si Sedapal te dice que el estado de las tuberías está en estado bueno, tú puedes ejecutar ahí. Puedes hacer una obra de concreto. A excepción de que te pongan que está mala o que tiene poca vida útil, ahí no puedes formular un proyecto. ¿Qué tienes que hacer primero? Formular un proyecto de agua y alcantarillado.
No puedes de frente irte a construir o formular un proyecto de pistas y veredas cuando abajo no está saneado, ¿ya? Entonces, con eso yo me salvé en su momento, ¿no? Gracias, Jorge, por tu participación, ¿no? No, Perfecto, vamos. y de Sí, paso, te salvaguardas tus espaldas porque la Contraloría claro, ahora, hoy en día está bien exigente. Entonces, con esas opiniones técnicas, de alguna manera, pues, respaldan tu accionar como formulador o como encargado, como jefe, pues, ¿no? Del proyecto. correcto, De esa correcto. manera, ya tienes un respaldo de estas entidades, porque no solamente es CEDAPAL, también es todo ahora con cuestión de la fibra óptica y cosas por el Mm, estilo. claro, También, también. Ujú. también las empresas eléctricas hacen su trabajo, entonces yo creo Correcto, que hay también. que hacer un poco de planeamiento estratégico también, utilizar Correcto, como herramienta de predicción, ¿no? Al momento de, como bien dices, ¿no? de no lanzarse a hacer el proyecto porque la población te lo pide. Está bien, la población te lo puede correcto. pedir, pero lo tienes que hacer considerando que los recursos públicos son escasos, tienes que saberlo asignar, ¿no? Y sobre todo, pues, que tienes detrás tuya la Contraloría. Entonces, Ujú. hay que ver y superar todo eso. ¿Te Correcto, parece? estimado Jorge. Muchas gracias. Y siempre, por favor, el jefe de ODE, en toda municipalidad, en toda entidad, siempre recuerden que hay una oficina de OSI, o siempre la alcaldía tiene su asesora legal, ¿verdad? Siempre apóyense de ellos. Yo también, bueno, yo en la UEF pues no tienes un abogado que te avale, pero está la institución que también tiene abogados. Ampárate de ellos. Siempre haga las consultas. El otro día también aquí, creo que aquí también estaba presente un abogado y hizo su participación y me hizo acordarlo. Siempre, por favor, acompañando siempre antes de que tomes una decisión, siempre apóyate de abogados de la misma entidad, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Bueno, continuamos entonces. Eh, Nos habíamos quedado aquí en el tema de la concepción técnica, ¿verdad? La concepción técnica se reflejaba el objetivo central del proyecto, ¿de acuerdo? En eso habíamos quedado. Aquí nos habíamos quedado respecto al análisis de la concepción técnica, la alternativa de solución, que puede considerar alternativas evaluadas en la preinversión. Perfecto. Y que me van a permitir estas alternativas de solución poder llegar a las acciones. ¿Cuáles son las acciones? En la alternativa técnica pueden variar las tres acciones, que es capacidad de producción, tecnología o localización. A eso se refiere la concepción técnica. Es decir, cuando el formulador le llega eh, para corroborar la consistencia, ¿de acuerdo? Tiene que verificar esos tres puntos, que no se haya alterado estos tres puntos que corresponden a la concepción técnica, que son la capacidad de producción, la localización y la tecnología. Localización, verificar que efectivamente si en el proyecto viable contemplaba, por ejemplo, Lima, que un proyecto en Lince, ¿ya? Y el expediente técnico, por ejemplo, me trae a Jesús María. Entonces, estás cambiando la localización. No es, al cambiar de otro distrito, me estás cambiando el objetivo de todo el proyecto, me estás cambiando la cantidad de beneficiarios. Es por eso que ahí se ve alterada la concepción técnica a través de la localización. Lo que puedes, y tú te preguntarás, ¿y qué proyecto procede respecto a la localización? ¿Qué proyecto puede proceder factible que sí se apruebe la concepción técnica? En el caso, por ejemplo, de que se pretenda durante la viabilidad de un proyecto, ¿no? El formulador lo hizo al costado de una defensa ribereña, de un río, ¿ya? Y en el expediente técnico verifican que no se puede construir, ¿no? La unidad ejecutora va elaborando el expediente técnico, verifica, ya que son ellos los ingenieros, el formulador generalmente no es ingeniero, en el caso de que no fuera ingeniero, pero igual, eso le compete a la unidad ejecutora, verifica efectivamente que ese colegio no puede construirse ahí porque está cerca a una defensa ribereña o a un río, que puede
contravenir a la viabilidad de ese proyecto, porque en el futuro se puede desbordar ese río y malograr toda la inversión. Entonces, recomienda pasar ese lugar hacia, digamos, a 5 calles o 4 calles, ¿no? Pero dentro del área de influencia, ¿ya? No fuera del distrito. Perfecto. Eso sería en el caso de localización. Seguidamente el tema de la tecnología también, que corresponde al análisis de concepción técnica. ¿Cómo tecnología, estimado José? En el caso de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Cuando le llega al formulador para aprobar la consistencia, también tiene que verificar la tecnología. Es decir, si tú en este proyecto de inversión, en el PI viable, contemplaste el asfalto, la construcción de pistas y veredas, la construcción de la pista con asfalto, ¿de acuerdo? En el PI viable, proyecto de asfalto, de la pista con asfalto. Y viene el expediente técnico y me plantea que el cambio de tecnología ya no sea con asfalto, sino con concreto. Y efectivamente, el formulador va a verificar que de la unidad ejecutora me plantea ese cambio de tecnología. Esa es la tecnología, de asfalto a concreto. Y si es que el responsable de la unidad ejecutora de inversiones me sustenta efectivamente de que el cambio o construir esa vía con concreto me va a ser más factible, más beneficioso para la población, efectivamente el formulador no tiene por qué decir no, porque le va a hacer un bien, además de que los costos de operación y mantenimiento van a ser bajos, y va a ser mucho más beneficioso, puede aprobar, ¿de acuerdo? En esos casos sí hay concepción técnica, ¿de acuerdo? Ahí sí procede el tema de la aprobación. Perfecto. Pero ¿qué pasaría si el caso fuera otro? Es decir, que la tecnología no corresponde, me estás cambiando la tecnología o el responsable de la unidad ejecutora no te sustenta ese cambio de tecnología. Ahí sí, no procedería pues la concesión técnica y por ende no procedería la consistencia. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco yo no pretenda pues que el jefe de unidad formuladora o los formuladores, como les indiqué la clase pasada, pues pretende enseñarle al ingeniero. No le vas a dar una cátedra al ingeniero, se supone que los ingenieros de la unidad ejecutora son los capos y tienen la expertise del tema para plantear ello, ¿de acuerdo? Entonces ahí los formuladores, por favor, no hay que entrar al campo de ellos, simplemente yo les pediría que me anexen el sustento nada más, ¿no? Verificando siempre que se contemple que ahí no se altere la concepción técnica. Entonces, ¿cuál es el objetivo finalmente de estas 3 alternativas? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué concluimos? Es a la dotación del bien o servicio público dimensionado para atender a la población de un área de influencias, ¿no? Esa es una función que son los metas de productos para contribuir al cierre de brechas. Es decir, que este factor, ¿no? que está compuesto por capital, tiempo, y esto me trae a colusión a las metas de producto, ¿de acuerdo? Un momento que creo que se me acaba la batería de... Sí, un momentito. Sí. Se me acaba la batería. Entonces, vamos a continuar. Eso respecto al tema del análisis de concepción técnica. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna consulta o duda, por favor? No duden en escribirme o pueden participar. Ahora vamos a ver el tema de dimensionamiento. Lo que les explicaba, ¿no? Condición por el cual un proyecto de inversión, como podemos apreciar acá, dimensionamiento, ¿no? Inicialmente el banco tiene esta infraestructura y luego, miren la infraestructura del banco hoy en día, ¿no? Entonces, este
Este proyecto que podemos visualizar en esta imagen, que corresponde al Banco de la Nación, de la sede central acá en Lima, tiene que guardar correspondencia, ¿de acuerdo?, con la demanda dentro del área de influencia. ¿Cómo así? Es decir, si aquí, por ejemplo, dentro de la demanda, ¿ya? La demanda, digamos que hay 5 personas que demandan de un ambiente, ¿de acuerdo? 5 personas corresponden a este ambiente, digamos, ¿no? Que es este Banco de la Nación de un piso, ¿de acuerdo? A eso se refiere que tiene que guardar correspondencia. Si hay 5 personas que demandan de este servicio, las 5 personas tienen que guardar correspondencia con este ambiente que es de un piso, ¿verdad? Cosa contrario pasaría si hubieran estas 5 personas, tuvieran todo este edificio para elaborar o demandarían este servicio. Pregunto, ¿corresponde eso? Que 5 personas nada más demanden de todo este edificio. Con las justas llenarán el primer piso. ¿Y los demás pisos? ¿Quién va a demandar si solamente hay 5 personas? ¿Mm? A eso se refiere el dimensionamiento. No confundir con el sobredimensionamiento. ¿Ya? El sobredimensionamiento que les hablé hace un momento. Esto es el dimensionamiento, no es sobre. Dimensionamiento. Es decir, que tiene que guardar la demanda, tiene que guardar relación con el tamaño de proyecto a ejecutar. 5 personas no pueden demandar tremendo edificio. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí claro, estimados? Caso contrario fue el de sobredimensionamiento. ¿Qué era lo contrario a esto? ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, este edificio, ¿no? Voy a nuevamente hacer a colación. Si acá fuera, digamos, 300 personas, pregunto, ¿300 personas guardará correspondencia para todo este edificio grandote? Puede ser, ¿de acuerdo? Hay un gran número. O 500 personas, ¿guardan correspondencia para todo este proyecto de todo este edificio? Digamos que sí. Pregunto, ¿500 personas guardan correspondencia para este único piso? ¿Guardan correspondencia? Pueden escribir sí o no en el chat. A ver si me están entendiendo, por favor. Si estas 500 preguntas, perdón, si estas 500 personas, ¿de acuerdo? 500 personas que están demandando este servicio, ¿guardan relación con solamente este piso? No guardarían relación, ¿de acuerdo? Porque imagínense, aquí la demanda está superando a la capacidad de la unidad productora de este piso. ¿De acuerdo? Entonces, el dimensionamiento es que tiene que guardar correspondencia. ¿De acuerdo? 500 personas guardan correspondencia con todo este edificio, porque van a ocupar todos los pisos. Son 500 personas. 5 personas guardan correspondencia con solamente este edificio. ¿Ya? Eso es dimensionamiento. No confundir con sobredimensionamiento. ¿Y qué era el sobredimensionamiento? El sobredimensionamiento correspondía cuando la capacidad de producción de una unidad productora es mayor a la brecha de servicios a atender. El caso del colegio que les indicaba, que hay colegios, gran colegios, esos colegios emblemáticos, que tienen 10 aulas totalmente equipadas y con las justas llenan 2 aulas, valga la redundancia, de alumnos. ¿Y las demás aulas? ¿Para qué le hicieron? Si no hay mucha demanda, ¿no? Ahí en ese caso se dice que un proyecto está sobredimensionado. Sobredimensionado. El caso también que les puse de la carretera, ¿no? 15 kilómetros de carretera y con las justas pasa una moto, un carrito. O sea, tienes toda esa gran cantidad de inversión de esa unidad productora de carretera para que solamente pase un carrito, ¿no? Estamos frente a un proyecto sobredimensionado. Quiere decir que la capacidad de producción de esa unidad productora es mayor que la brecha de servicios a atender.
Bien, hasta ahí todo claro, estimados alumnos. Eh, Perfecto. Sí, sí, quería hacer solamente una acotación. sí. Ese edificio de Banco de la Nación, bueno, yo lo conozco porque yo trabajo por ahí, Ujú. y es un edificio súper grande que se ha construido, pero yo creo que no ha habido un estudio técnico debido a que más que todo es hecho como una forma estética del banco, porque la mayoría de los que están en Javier Prado, los edificios son de esa Ujú. magnitud. No necesariamente todas esas oficinas van a corresponder para darle un buen servicio a los beneficiarios, ¿no? Entonces, me parece que ahí sí, en nuestro punto de vista, que veo un sobredimensionamiento. Si hay una mayor oferta, la oferta es mayor que la demanda. Entonces, a comparación con la foto que tienes a tu costado, que es una oficina que normalmente se le puede ver en cualquier municipio, o en cualquier, perdón, en cualquier distrito. Este edificio grande que yo veo en Calle Prado, Ujú. eh, y he asistido a ese edificio, Ah, la bien. demanda no es muy alta, o sea, me parece que ahí el que ha ejecutado este proyecto no ha considerado la demanda, ¿no? O sea, la demanda ni potencial, porque es súper grande ese edificio. Ah, buena acotación, estimado Jorge. Tal vez Sí, hayas apreciado que están llenos hasta arriba, hasta el último piso, ¿o no? sí, pero lo que pasa es que ellos lo han hecho por un tema estético, porque como te digo, como está en la misma Javier Prado, Ujú. Ah, ya, ya, claro. casi todos los edificios son de esa magnitud, ¿no? Entonces, Es estética, ¿no? Como Banco Se de han la preocupado Nación, más en el embellecimiento que exacto, en la demanda en porque sí. la entrada es una entrada así como si fuera un banco privado. Yo lo he visto, porque yo, la verdad, sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, bastaba con que sea un local, pues, ¿no? Que pueda atender lo necesario, ¿no? Pero no, pues, Claro, tantos pisos, ¿no? Pero en fin, exacto. habría que Pero ver. así es el Estado, pues, estimado, ¿qué podemos hacer? Pero tenemos que poner nuestro grano, ¿no? ¿Cómo habrán hecho ahí para hacer tremendo edificio y para llenar todo? Me imagino que habrán tenido a todos los establecimientos pequeños, los habrán aglomerado aquí en todo ese edificio, me imagino. Pero bueno, pues no. Buena acotación, estimado Jorge, ¿no? Bueno, no he ingresado yo a ese edificio, pero yo asumo de que se ha ejecutado pues manteniendo el dimensionamiento del caso, ¿no? Pero de acuerdo a lo que me plantea Jorge, estaríamos pues frente a un sobredimensionamiento, ya no dimensionamiento, porque yo le he puesto aquí para un ejemplo de dimensionamiento. Pero miren lo que habla los que nos comenta Jorge, el ejemplo que él ya ha ido a campo y estamos frente a todo lo contrario. Ya no estaríamos frente a un dimensionamiento, sino a un sobredimensionamiento. ¿Y qué significa un sobredimensionamiento? Quiere decir que, eh, digamos que todo ese edificio es la unidad productora, ¿no? El Banco de la Nación. Quiere decir que la unidad productora, la capacidad de producción de la unidad productora, en este caso el Banco de la Nación, es mayor, porque es tremendo edificio, es mayor a la brecha de servicios que se pretende atender, ¿no? Porque hay poco personal o pocas personas van a acudir a todo ese tremendo edificio, ¿no? Y así, estimado, miren, gracias a la participación, ejemplos que podemos sacar, ¿no? Gracias, estimado Jorge. Interesante tu acotación, ¿no? Enseguidamente, estimados alumnos, vamos a continuar respecto al formato 8, registro en la fase de ejecución. Y el formato 8, ¿dónde lo ubicamos? Vamos a ir a la página del Ministerio de Economía y Finanzas, nos vamos acá en inversión pública, ¿de acuerdo? Luego nos vamos a ir
a esa parte izquierda, que es anexos y formatos. Y luego nos vamos al formato número, formato 8, 8A. Vamos acá, formato 8A. Estos son los anexos a los formatos. 888, aquí estamos. Hay tres tipos de formatos. Formatos A, formato B y formato C. El formato A, ¿para qué era? Solamente para registros en la fase de ejecución para proyectos de inversión. El formato 8B era para el registro de la fase, perdón, el registro de la fase de ejecución para programas de inversión. Y el formato 8C era para el registro en la fase de ejecución para IORs. Vamos a ingresar a este formato número 8, que es para el caso de proyectos de inversión. En el caso de proyectos de inversión, en el caso de las inversiones IOR, te piden menos cosas que este formato. Como pueden apreciar, tiene tres campos, o se divide en tres campos, que es el punto A. Como pueden apreciar, es bastante, sí, es bastante, toma su tiempo para poder editarlo. El punto B, que está en negro. Y por último, punto C. También tenemos el formato, vamos a ver el formato C, que corresponde a las inversiones IOR. Ya, no se utiliza el mismo formato 8A para las IOR. ¿eh? El formato 8A es para proyectos de inversión y el formato 8C es para las IOR. Siempre hago énfasis en las IOR porque hoy en día ya se están ejecutando gran cantidad de inversiones de IOR, ¿no? Y en las IOR, en el formato del 8C, no te piden mucha información. Como pueden apreciar, miren, eso es todo. Parte A, miren lo que te piden. No hay mucho trabajo ahí por hacer de parte de la unidad formuladora. Y el punto B, solamente esto te piden, que pongas las acciones y el costo final. Y el punto C, que corresponde a las modificaciones durante la ejecución física en el caso de las inversiones IOR. Como pueden apreciar, en el caso de las IOR es más simple. Son cositas que las puedes llenar inmediatamente. Pero en el caso de los proyectos de inversión, que vamos a hacer el ejemplo aquí, esto sí se necesita de 5 ojos aquí. Miren, más información. Y vamos a proceder a llenarlo. Entonces, como les indicaba, en el formato 8A, que corresponde a proyectos de inversión, contaba con 3 puntos, ¿verdad? El primero, el campo A, era llenado por ¿quién? Por la unidad formuladora. El campo B, llenado por la unidad ejecutora de inversiones, y el campo C también, llenado por la unidad ejecutora de inversiones, por la UEI. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y de dónde saco esta información? En el caso del punto A, ¿de dónde saco esta información? Que esto que ven en amarillo, por cierto, esto que ven en amarillo, corresponde al proyecto declarado viable. ¿Ya? Aquí te lo están diferenciando para que no... Y está bien, porque generalmente antes no se contaba con esta diferenciación, y en la unidad ejecutora de inversiones siempre nos pedían apoyo de la unidad formuladora, ¿no? Porque desconocían de dónde sacar esta información. ¿De dónde saco, me dice, la entidad, la OPMI? ¿De dónde saco el de la brecha? Me decía, recuerdo el ingeniero, ¿de dónde saco la unidad de medida, los años? Eso no sé, y efectivamente ellos no saben porque ellos no son los que manejan el banco de inversiones. El banco de inversiones lo maneja el responsable de la unidad formuladora, que precisamente el campo A es por ello que le compete a la unidad formuladora. ¿De acuerdo? Entonces, no hacerse bolas, e incluso hay algunos he visto que la unidad formuladora le dice que llene, estoy acá. ¿Ya? Y a veces, por desconocimiento de parte de los ingenieros de la UIE, lo tienen que llenar. O sea, le estás haciendo el trabajo de la unidad formuladora, porque esto trae su tiempo, ¿eh? Toma su tiempo, toma su tiempo. Si en el caso del formulador, ya sabe de dónde sacar esta información.
pero el de la unidad ejecutora no, porque no maneja los aplicativos del invierte.p, ¿no? El de la UEF, como ya sabe, agarra y copia y pega, copia y pega, copia y pega, ¿no? Siempre teniendo su banco de proyectos, ya que ellos tienen el usuario para ingresar. Pero para llenar esto no se necesita de usuario. Basta con ingresar a un proyecto que lo podemos descargar del banco de proyectos y podemos llenar. Entonces, lo que está en amarillo, estimados alumnos, es para la UEF y corresponde a datos del proyecto de inversión declarado viable. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo claro. Ustedes van a visualizar acá, por ejemplo, proyecto declarado viable, fase de ejecución. Todo esto de información lo sacas del proyecto declarado viable, del formato número 7, que es el formato mediante el cual la unidad formuladora lo eleva al aplicativo para su publicación, ¿de acuerdo? Y ya campo, en el campo B recién le corresponde a la unidad ejecutora de inversiones. Entonces, como les estaba indicando, ¿cómo lleno? ¿De dónde saco esta información? Ya, para aquellos ingenieros que están presentes aquí, que aspiran a ser responsables de unidad ejecutora, esta información lo podemos sacar del mismo aplicativo. Nos vamos a la página del Ministerio de Economía y Finanzas, nos vamos a inversión pública. De inversión pública, nos vamos a ir a aplicativos informáticos. Aquí, ya, aplicativos informáticos. Le damos clic aquí y aquí vamos a ver todos los aplicativos que está a disposición de nosotros. ¿Ya? Banco de inversiones, instructivos, PMI, sistema de seguimiento de inversiones y consulta de inversiones. Antes de ingresar al banco de inversiones, es importante hacerles, ya que estamos en la fase de ejecución, ¿no? Enseñarles para qué funciona el sistema de seguimiento de inversiones. Este tema es importante que lo sepan los responsables de unidad ejecutora, porque esto te va a servir. Ustedes saben que conforme van avanzando las ejecuciones físicas de las inversiones, conforme van avanzando, el responsable de la unidad ejecutora se encarga de cargar toda esa información, ¿no? De acuerdo a los metrajes que van avanzando, al sistema del aplicativo que ellos tienen, ¿de acuerdo? Para darle un seguimiento. Entonces, ese sistema se va cargando aquí, ¿no? Y como ahora, con este nuevo marco del invierte.p, todo se ha entrelazado, o sea, todo está articulado, tanto el CIAF con el SIGA, el tema de presupuesto está enlazado con las inversiones públicas, también está enlazado con el tema de tesorería, ¿sí? De las áreas de tesorería. Abastecimiento también está con sus aplicativos a través del SIGA, ¿no? Todos estos aplicativos se han interconectado para poder determinar aquí en este sistema de seguimiento de inversiones, poder conocer el estado de cuánto se va gastando en el primer mes, en el segundo mes de tal obra. Con este aplicativo del sistema de seguimiento de inversiones te va a permitir conocer, por ejemplo, en qué porcentaje de ejecución física va la obra. Podemos visualizar también quién es la empresa contratista, ¿no? Que ganó la licitación y está ejecutando el proyecto. Podemos conocer también el estado de cuánto se va desembolsando por cada mes para ejecutar la obra. Si nosotros creo que todos los que estamos presentes somos profesionales, nosotros podemos saber, ¿no? Podemos sacar la información de cómo va el estado de tu proyecto de inversión, del entorno donde uno vive, ¿no? Pero tal vez la población que desconoce de esos aplicativos. Pero nosotros como profesionales y como ciudadanos podemos ingresar a estos sistemas y poder visualizar, ¿no? El otro día, por ejemplo, yo soy de Chiclayo, pero laboro aquí en la ciudad de Lima. Me están construyendo las pistas y veredas, ¿no? Y yo quería conocer qué tecnología iban a aplicar, ¿no? Si iban a hacer con concreto o con asfalto. Entonces, ingresé inmediatamente aquí, ¿no? Sistema de seguimiento, ubiqué el proyecto con tal código, ingreso, inmediatamente me comienza a arrojar todas las variables, la empresa contratista, en qué porcentaje de avance va, ¿no? Aquí en esta empresa, en este sistema, perdón.
el sistema de seguimiento de inversiones. Ponemos el código aquí, o puedes utilizar el nombre, inmediatamente nos va a arrojar un proyecto. Pero antes vamos a encontrar un proyecto, ¿ya? A ver, un proyecto que se haya ejecutado. A ver, vamos a buscar aquí primero en el banco de inversiones, ¿ya? Nos vamos al aplicativo aquí, ¿ya? Banco de inversiones, le damos clic, nos lleva a esta pestaña. Bueno, este es el banco de inversiones que corresponde al responsable de una unidad formuladora, ¿ya? Que tiene su usuario. Esto no es de acceso público, por cierto, es solamente responsabilidad de la UEF. Aquí, por favor, en consulta de inversiones, ¿ya? Vamos a dar clic en consulta de inversiones, luego nos vamos a ir a consulta avanzada. Consulta de inversiones es cuando tienes el código ya, ¿no? Damos clic ahí, tú tienes el código, pones el código, por ejemplo, 124578. Ponemos esto 55ASOG, buscar. Ahora, ya vamos a buscar de acá, ¿ya? Entonces vamos a sacarlo. Claro, aquí pones el código, le das buscar y te aparece el código. En este caso yo he estado, es una aplica, pero vamos a ver con consulta avanzada. En consulta avanzada, ahí podemos encontrar todos los proyectos que se han declarado viables. ¿De acuerdo? Vamos a ir, por ejemplo, a un proyecto que sea de alcantarillado o pistas y veredas. A ver, pistas. Vamos a poner, ¿ya? O vamos a un departamento en específico, por ejemplo, Madre de Dios, gobiernos locales, vamos a buscar uno de municipalidades, que sea en el marco del Invierte, ¿no? Porque hasta el día de hoy todavía hay proyectos del SNI, porque todavía no se cierran. Vamos a poner Invierte y vamos a dar en buscar. Y nos va a arrojar esos proyectos, ¿no? Que corresponden a quién, a ver, a la Municipalidad Provincial Tambopata, Departamento de Madre de Dios. Este es su código. Damos clic. Ahí vamos a ver, ¿no?, cómo corroboramos, cómo determinamos el responsable de la unidad ejecutora para el caso de la fase de ejecución, cómo sé cuánto de avance va, en qué situación se encuentra el proyecto, si ya pasó los 3 años de vigencia, está desactivado, es necesario actualizar el expediente técnico, ¿de dónde sé ese tema? Aquí, identifico el código, nos vamos al aplicativo del sistema de seguimiento de inversiones, copiamos el código, le damos buscar y aquí nos arroja el proyecto. Todo el historial, así como el historial clínico que tenemos nosotros para el hospital, que con solo nuestro DNI inmediatamente nos arroja todos nuestros estados, qué edad tienes, qué peso cuentas, dónde vives, qué estudiaste, etcétera. Tal cual, así como tenemos nuestro sistema de la RENIEC, en el caso de los proyectos de inversiones, también tiene su sistema, que es el sistema de seguimiento de inversiones, que es el SSI. Ponemos el código de inversiones y automáticamente nos arroja el historial de este proyecto. Su código, nombre del proyecto, en qué estado, lo que les indiqué, el estado, ¿no? Estado de la inversión. Acá hay en el caso de que si ha superado los 3 años, ¿no? O se ha cerrado, les va a aparecer inactivo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un código, vamos a ver otro ejemplo. Consulta SSI, por aquí, otra ventanita del SSI. ¿Ya? Ponemos el código, buscamos y miren, me arroja el historial, pero miren el estado de la inversión. Me aparece cerrado. Quiere decir que este proyecto ya se ha ejecutado, ya se ha realizado su ejecución y por ende ha implicado realizar la liquidación de la obra. Por eso está cerrado. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejecución financiera, miren la ejecución de ese proyecto. Inversión total, 69.682. Este monto, que por cierto es pequeño, puede deberse a la elaboración del expediente técnico, ¿ya? No creo que haya un proyecto
no creo que sea un proyecto pues, de 65.000 soles. Eso puede ser más a una elaboración de expediente técnico, ¿no? Este es en el caso de un proyecto cerrado, ¿cierto? Tipo de inversión, miren, es una IOAR. Sale aquí en el formulario, a ver, no, no. Tipo de inversión, este es una IOAR. Registro del 2018. ¿Se encuentra el programa? No. ¿De acuerdo? Entonces, este proyecto, por ejemplo, que le he puesto, está cerrado. Sin embargo, el de acá está en estado activo. Vamos a ver la siguiente check, que es ejecución financiera. ¿En qué estado se encuentra? Si hay ejecución o no ha habido ejecución. Y miren acá, estimados alumnos, como podemos ver, ¿qué quiere decir? Si no hay nada aquí, ¿qué quiere decir? Que el proyecto no se ha ejecutado. ¿De acuerdo? Miren el costo de inversión, 1.196.432. Sí, saldo a ejecutar, lo mismo, no ha habido devengado, cero, aquí no ha habido avance financiero. Aquí sí ha habido avance financiero, ¿no? Si ha habido, por ejemplo, si ustedes tienen el código de un proyecto y ponen el código aquí, les va a arrojar todos los devengados, ¿no? Si se ha ejecutado o no se ha ejecutado. ¿Qué es la diferencia entre el PIN y el devengado? El PIN, que es la programación inicial, ¿sí? Programación inicial modificado. Este es con el cual se apertura el año, ¿no? O con lo cual se presupuesta, lo que está en naranjita. Y lo que está en rojito, ¿qué quiere decir? Que ya se gastó, devengado, ya se giró, ya se pagó o ya se gastó, ¿no? Vamos a buscar más información a ver si ha sido expediente técnico. Pasamos a la siguiente contrataciones para ver si es que ha sido ejecución de obra o expediente técnico. Le damos clic aquí, no hay información. No tenemos información. Si no hay información, quiere decir que hasta ahora no han elaborado una ejecución, ¿no? Nos vamos al Infobras, a ver si es un aplicativo que... ¿Quién no maneja este Infobras? La unidad ejecutora de inversiones. Es el responsable, ¿ya? Y como podemos visualizar, aquí sí ha habido gastos, la valorización, fecha de programado, real, y toda la información de la obra me va a aparecer aquí. Y le sirve para el responsable de la unidad ejecutora, ¿no? Para saber en qué estado se encuentran los proyectos de inversión. ¿De acuerdo, estimados alumnos? Ahí todo claro. Ya tenemos el caso de un proyecto activo, cerrado, perdón, y un proyecto activo. También podemos descargar aquí nos da varias opciones interesantes a manera de resumen, ¿no? Que podemos imprimir. Y generalmente el formulador en las municipalidades, por ejemplo, el alcalde pretende ejecutar una obra y te dice, ya, llamen al formulador. Y el formulador, ustedes como formuladores o aquellos que pretenden asumir este cargo, tienen que estar con conocimiento con todos los proyectos de inversión que tiene en su cartera, ¿no? En su cartera. Y no solamente su cartera, tienes que conocer bien tu cartera, sino que también tienes que tener tu cartera de ideas, de proyectos de ideas, para que tú propongas a la alcaldía, ¿no? ¿Qué proyecto es factible, qué proyecto no es factible? Ya que los alcaldes generalmente, ellos quieren ejecutar como en el SNIC, ¿no? Ejecutaban proyectos en base al tema político. Es decir, donde mayor, yo como alcalde que quería reelegirme, donde mayor presencia de votantes, ahí yo ejecutaba una obra, ¿no? Así se ejecutaba con el SNIC, ¿no? Pero ya con el invierte y con la programación multianual de inversiones, eso ya ha quedado relegado un poco, ¿no? Se les ha quitado ese poder que yo lo veo así, ¿no? Que tenían ese poder los alcaldes, ¿no? Y era así con el SNIC, ¿no? Venía el alcalde, un nuevo alcalde, y sabía que se iba a reelegir. Ya yo quiero en este lugar que me ejecutes pisas y veredas, alcantarillado, porque ahí tengo la mayor cantidad de población a mi favor, ¿no? Entonces, ellos se veían, ejecutaban obras en base a digamos, a su visión política, ¿no? Pero no se centran o no miran de manera holística a toda la población del distrito del cual él representa. Entonces, estimados alumnos,
Eso es lo interesante de este sistema de seguimiento de inversiones, ¿de acuerdo? Inmediatamente, por ejemplo, el alcalde me pedía información, ya, espera un minuto, o si qué proyecto quería, ya, inmediatamente yo lo que hacía es verificar el sistema de seguimiento de inversiones para ver en qué estado estaba, si había gasto, si no había gasto, o si ha habido una ejecución inicial, ¿no? Entonces, todos esos datos tienes que tener a la mano para tú proponer un proyecto de inversión, ¿no? Y este aplicativo se lo recomiendo, Sistema de Seguimiento de Inversiones. Bueno, haciendo esa acotación, vamos a utilizar este proyecto, ¿ya? Vamos a ingresar dándole clic aquí, nos va a arrojar directamente, haciendo clic, aquí estamos, este es el banco de proyectos, ¿ya? El banco de inversiones, perdón. Lo que les he estado aleccionando esto corresponde a qué? Al aplicativo del seguimiento de inversiones. No se confundan, ¿ya? Esto corresponde al aplicativo, lo voy a cerrar, al aplicativo del sistema de seguimiento de inversiones. Entonces, al hacer clic aquí este proyecto que he tomado como ejemplo, me va a enlazar directamente a este proyecto, ¿no? A su formato número 7, como podemos visualizar aquí. Este formato número 7 es el formato mediante el cual la unidad formuladora aprueba o firma y lo carga al sistema. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver, para el caso de este proyecto, podemos indagar los documentos que ha cargado. Vamos a ir en la parte de abajo, nos vamos hacia la parte de abajo, hacia el último, y aquí, como pueden apreciar, estimados alumnos, está el proyecto de inversión debidamente firmado, lo podemos descargar, anexos, miren, en este caso es pavimento, ficha técnica simplificada y un resumen ejecutivo de la inversión. Vamos a descargar a ver el resumen ejecutivo, ¿ya? Descargamos, y esto es de libre acceso. Todos proyectos que ustedes, como, no solamente como profesionales o ciudadanos también, ¿no? Debemos conocer en qué estado se encuentra el proyecto, por ejemplo, que se está ejecutando alrededor de mi casa, ¿no? O de mi vivienda, para conocer qué tecnología se va a ejecutar, si efectivamente, porque como ciudadanos también podemos plantear nuestra protesta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos arroja que el responsable de la unidad formuladora de la Municipalidad Distrital de Inambari ha aprobado, ¿no? Y ha cargado. Aquí podemos ver el monto, ha hecho por lo que veo, su diagnóstico, sus imágenes aéreas del área de influencia donde se va a ejecutar ese proyecto, ¿no? Ha juntado todo su análisis aquí, su planteamiento de problemas, su alternativa técnica. Esto es la alternativa técnica, y con todos los cuadros correspondientes. Entonces, lo que yo voy a utilizar para llenar el formato 8A, que corresponde al proyecto, tengo que acudir con el código al banco de proyectos, le doy clic, identifico el proyecto, le doy clic, inmediatamente me va a enlazar al formato número 7. ¿De acuerdo? Entonces, de este formato número 7 es donde tengo que sacar toda la información que me pide el formato número 8. ¿Ya? En el campo A, que corresponde a la unidad formuladora, ¿ya? Sí. ¿De dónde sacamos el nombre del proyecto? Miren, estimados alumnos, de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Copiamos, es más fácil. Copiamos, vamos llenando. En lo de amarillo, pegamos. Código de identificación. Código de identificación. ¿De dónde sacamos el código? Aquí está, estimados alumnos. Copiamos, vamos llenando la parte que corresponde a la UEF. La UEF ya sabe, ¿no? El caso de la UEF ya sabe de dónde sacar la información que me están pidiendo. Y acá mismo te lo dice. Fase de formulación. Y esto de que esté en blanco corresponde a la fase de ejecución. ¿Ya? Vamos a ponernos en el caso de que haya visto una modificación durante la elaboración del expediente técnico. Si hay una modificación en el expediente técnico que es totalmente contrario a lo declarado viable, tenemos que sustentar a través de qué formato, a través del formato 8A, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hacer una comparación entre lo declarado viable y la fase de ejecución, o sea, el expediente técnico. ¿Qué cambios notorios hay? ¿No? Aquí lo tenemos que plasmar. Entonces,
Esto que está en amarillo, seguimos llenando, vamos a ubicar la función funcional, el grupo funcional y el sector responsable. ¿Dónde está eso, estimado José? Aquí. Como pueden ver, función, división funcional, grupo funcional y sector responsable. Nuevamente, vamos a hacer es copiar y pegar. División funcional, ya sabemos que es transporte urbano. Grupo funcional, vías urbanas. Vías urbanas. Y así vamos a continuar, ¿de acuerdo? Seguidamente, el tema de servicios públicos, el indicador. ¿De dónde saco esta información, José? Lo sacamos del formato número 7, como pueden visualizar aquí. Indicador, aquí está el indicador. Copiamos, pegamos. En el caso, como les indicaba, el formulador ya sabe de dónde sacar esta información, pero generalmente los responsables de la UII desconocen, porque evidentemente ellos no manejan el tema de los aplicativos que utiliza el formulador, ¿de acuerdo? Es por ello que ellos saben. Tipología del proyecto, también lo vamos a sacar de aquí. Bien. Por aquí, a ver, tipología del proyecto es pistas y veredas. Perfecto. Institucionalidad, toda esta información, ya sabemos dónde lo vamos a sacar, del formato número 7. Nivel de gobierno, entidad o PMI, UF, UEI. Lo sacamos del formato número 7. Todo esto de acá, como pueden visualizar. ¿Ya? Nivel de gobierno, gobiernos locales, municipalidad, entidad. Este es en el caso del formato 8A, por favor. Haciendo esa acotación. OPMI, toda la información aquí está, del formato número 7. ¿Ya? Para que no se hagan bolas al llenar este formato que siempre constantemente están llamando a los ConectaMEF, ¿no? A veces tengo conocidos ahí en el ConectaMEF. Ya cuando uno tiene tiempo en ese tema de las inversiones públicas, ya va ganando no solamente experiencia, sino amigos, ¿no? Que varios de ellos ya pues están en buenos puestos en el MEF, en los ConectaMEF de cada departamento, ¿no? Que son generalmente el nexo de quienes ayudan directamente a las municipalidades locales, provinciales o de la región, ¿no? De cada departamento. Entonces, toda esta información, responsable de OPMI, también lo ubicamos aquí. Y así con los demás. ¿De acuerdo? Entonces, luego vamos a continuar aquí con el departamento, provincia, localidad, etcétera. La brecha. ¿De dónde saco esta brecha? También del formato número 7. ¿Dónde está la brecha? Vamos a buscar por aquí, seguimos bajando. Aquí está, lance estructura peatonal. Sí, con brecha y con fase de formulación y evaluación. Balance de oferta y demanda. Balance de oferta y demanda. Sí, es esto. ¿Ves? Servicios con brecha, que vendría a ser infraestructura peatonal. Nuevamente copiamos. Servicios con brecha. Aquí copiamos. Se copió. Seguidamente la unidad de medida. Y vamos copiando todo, ¿no? Población atendida. Ven que todo lo sacamos de la ficha. Solo en el caso del campo A, el cual es el responsable, es el formulador. ¿Ya? Población y en el año 1, 184, y llenamos este campo, ¿no? Jalamos. Luego es infraestructura vehicular. Por acá. Infraestructura vehicular, población. Y aquí vas a poner población atendida igual. Y jalamos esto de acá. Hasta el año 10. ¿Ya?
Ahora, en la fase de ejecución, ¿de dónde sacamos este tema del tema de fase de ejecución? Si en la fase de formulación no está. Puede ser que lo saquen, estimados alumnos, de la fase de registro, si es que hubo un registro de expediente técnico, o en todo caso, ¿no? Como ha habido una modificación del expediente técnico, ahí mismo los ingenieros se trasladan ese expediente técnico. Y de ese expediente técnico tú vas a vaciar esa información aquí. Es por ello que te va a tomar tiempo llenar este formato 8A. ¿Ya? Hay que hacer una corroboración. Tienes que pasar la información que está en el nuevo expediente técnico, el cual ha sufrido una modificación, y trasladarlo aquí. ¿De acuerdo? Hacer tu nuevo análisis, en el caso de acá. Porque si hay modificación en el expediente técnico, evidentemente te va a cambiar el análisis. Entonces, como formulador, tú lo estimas, tú lo vas estimando. ¿De acuerdo? Se me acaba la batería aquí. Entonces, vamos llenando la fase de ejecución. Aquí también, en este caso, vendría a ser también de la fase de ejecución. Fase de formulación y evaluación. Aquí, ¿qué vamos a poner? ¿O qué vamos a digitar aquí en estos campos? Proyecto declarado viable. Toda esta información lo vamos a sacar también del formato número 7. Porque acá nos está indicando, ¿no? Proyecto declarado viable. Entonces, eso sí lo vamos a sacar de aquí, del formato número 7. ¿Y qué vamos a hacer? Copiar y pegar todas estas acciones, ¿no? Acción 1, vamos a borrar esto y copiamos ahí la primera acción. Voy a poner de ejemplo esta primera componente, ¿no? Acción estratégico esencial, ¿sí? Tipo de factor productivo, unidad de medida, vamos a ponerle 1, por ejemplo. Aquí está 1 y la meta. Vamos a poner el campo aquí en la meta. No todos los campos son iguales al formato 7, ahí tenemos que adecuarlo, ¿no? Costos a precios de mercado, unidad de medida. Es decir, fecha de inicio. Solamente han contemplado esto de acá. Si en el caso de que les pasara que no encuentren la información, no está aquí, tienen que acudir al expediente técnico declarado viable. Perdón, sí, al expediente técnico el cual ha sido aprobado. ¿Ya? Ahí está esa información para cotejarla aquí. Entonces, toda la información, por favor, correctamente llenada. Vamos a llenar para este ejemplo solamente los costos, ¿ya? El costo de inversión. Costo total. Ahí, el tema para llenar aquí el formato número 7 en el sistema es una jarana, ¿no? Que nos toma prácticamente como un día, un mediodía, o hasta mediodía, hasta un día me ha pasado y llenar una ficha técnica, cargar todo ese contenido de la formulación de proyectos a tu formato 7, o cargarlos al sistema del banco de inversiones. Es una jarana, digamos que hay que tener paciencia, ¿no? Porque ven ustedes estos numeritos, te tienen que cuadrar, y todo esto en el sistema no es que copies y pegas, ¿ah? En el sistema todo es automático, y mientras vas colgando esos numeritos, todo bacán, ¿ah? Vas pegando acá tus numeritos, pero te vas al final que no cuadra, no te sale la cantidad a la cual tú evaluaste, o que te salió, ¿no? Entonces, el tema es ahora regresar a todos los números. ¿Dónde estuve, hermanos? Tienes que revisar punto por punto hasta que te cuadre, tal cual está en tu proyecto declarado viable, en tu proyecto formulado, ¿no? Es un tema que cargar al sistema, ¿no? Pero bueno, se tiene que tener paciencia, ¿no? Para llenar. Paciencia y buen humor, paciencia y buen humor. Entonces, vamos a poner el costo de la inversión. Para el ejemplo que solamente le han considerado para este proyecto un componente nada más. Sí, miren, un componente, infraestructura. Infraestructura y nada más, creo. Y bueno, le han agregado el valor del expediente técnico, la supervisión y la liquidación, ¿no? Esto, por lo que veo, se va a ejecutar
por administración directa, por el monto. Yo me doy cuenta, sí, ya ves, es por administración directa, miren, estimados alumnos. Este proyecto se pretende ejecutar, o sea, este proyecto lo pretende ejecutar la misma municipalidad. Hay dos formas de identificar si un proyecto lo ejecuta la municipalidad o lo va a realizar un contratista. Una de ellas es por este medio que les digo, que por el monto. Una es por el monto. Por ejemplo, yo ahorita estoy visualizando que el monto de esta inversión, de este proyecto, es de, o asciende a 1.196.432. 1.196.432.29. Casi 2 millones. Y generalmente en las municipalidades, máximo, te pueden ejecutar 2 o hasta 3 millones en municipalidades pequeñas, ¿no? O hasta en las mismas municipalidades grandes. Más de 2 o 3 millones no te pueden ejecutar. Ya a partir de 3 millones, y ya mejor lo lanzan a licitación para que una empresa contratista lo haga. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué una municipalidad no puede ejecutar un proyecto de 5 millones, por ejemplo? ¿Por qué no puede ejecutar una municipalidad distrital o provincial un proyecto de 10 millones o 14 millones? ¿Por qué creen, estimados alumnos, que una municipalidad no se da el atrevimiento o la osadía de ejecutar un proyecto de esa gran magnitud? ¿Y saben por qué, estimados alumnos, no pueden ejecutar un proyecto de mayor a 3 millones, a 4 millones? Lo que pasa es que las municipalidades no cuentan con el aparato logístico para continuar los proyectos durante la ejecución física. No tiene todo el aparato. Por ejemplo, ¿qué pasa si una municipalidad va a ejecutar un proyecto de 8 millones y durante la ejecución se le malogra una cartapila o un volquete? En el caso de las municipalidades, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que nuevamente lanzar licitación o proceso para que una empresa contratista venga a arreglar el volquete, lanzar licitación para que puedan comprar la reparación de la maquinaria, y eso, ustedes sabemos cuánto demanda esos tiempos para comprar una maquinaria. Se demoran 2, 3 meses. Y hasta eso, imagínense, esa obra que estaba estimada a ejecutarse en 4 meses, termina ejecutándose en 3 o 4 años, ¿no? Y es por eso que una municipalidad no puede ejecutar una obra de ese gran magnitud, ¿no? De 5 millones, ¿no? Porque no tiene el aparato logístico, la maquinaria suficiente para hacerle frente. Es por eso que se lanzan a licitación, para que una empresa contratista que tiene todas la maquinaria correspondiente, los medios, ellos sí pueden ejecutar esa obra, ¿no? Entonces, generalmente las municipalidades tienen esa deficiencia, pues, ¿no? Que si se le malogra hay que esperar 2, 3 meses hasta que se gane la licitación y se vuelva a reparar esa maquinaria. Entonces no puede avanzar esa obra, ¿no? Y así, estimados alumnos, ¿no? Entonces, el monto total, que es de este formato, la ponemos aquí, monto total. Miren, si ustedes pueden visualizar que ya todo está con fórmulas, todo, ¿no? Entonces, directamente nos va a arrojar el sistema. Entonces, llenando toda esta información, ¿no? Que lo sacamos de donde el formato número 7, y esto corresponde a la unidad formuladora. Acá el título te lo está diciendo, lo voy a marcar aquí con rojo, ¿ya? Declarado viable, proyecto declarado. O sea, ¿qué quiere decir? Que toda esa información, ¿de dónde la vas a sacar? Del proyecto declarado viable, ¿no? Entonces, ¿a dónde tienes que ir? Al formato número 7 del proyecto de inversión. Perfecto, hasta ahí genial. Seguidamente tenemos otro campo, que es la fase de ejecución. Aquí, fase de ejecución. ¿De dónde saco la información para llenar? Aquí corresponde, estimados alumnos, como el ejemplo que les puse, que estamos frente a una modificación del expediente técnico, ¿no? Es decir, que durante la elaboración de este expediente técnico para este ejemplo, contiene acciones totalmente diferentes al proyecto, el cual fue declarado viable.
¿de acuerdo? Es por ello que se está sustentando a través de este formato número 8A las modificaciones. Y esas modificaciones que tú has, como responsable de la unidad ejecutora de inversiones, has creído conveniente modificar, lo tienes que sustentar aquí. Y precisamente en este campo. ¿Y qué tienes que llenar aquí? Nuevamente las acciones o obras que has creído conveniente modificar. Si acá en lo declarado viable había, por ejemplo, un componente de construcción de puente, ¿no? Y aquí en el expediente técnico ya no contemplas la construcción del puente, sino es necesario una rampa o qué sé yo, un puente más amplio, ¿no? Entonces son cosas totalmente distintas a lo declarado viable. Entonces, ¿cómo lo sustentas a la unidad formuladora? A través del formato 8A, llenando este campo que es la fase de ejecución. Entonces, aquí, como va a ser diferente las acciones, tienes que sustentarme aquí las acciones y esto ya corresponde a la unidad ejecutora, ¿no? O, como les indiqué, como el campo es de la UF y la UF, cuando la unidad ejecutora ha traído su expediente técnico para que la pruebes la consistencia, tienes el expediente técnico a la mano. Entonces, si tienes el expediente técnico en la mano, entonces uno se va a dar cuenta que acciones son totalmente distintas a lo declarado viable. Entonces, yo mismo, como formulador, porque este campo le compete a la unidad formuladora, inmediatamente voy modificando, ¿no? Y agregando las nuevas acciones que hayan creído conveniente la UEI ejecutar. ¿Perfecto? Entonces, yo como F, hasta ahí todo tranquilo, ¿ok? Ya llené mi parte, que era de el proyecto de inversión. ¿De acuerdo? También tenemos que llenar el tema de costos de operación y mantenimiento. ¿De dónde sacamos lo amarillo? ¿De dónde lo sacamos? Lo sacamos de la ficha formato 7. ¿Dónde está ello? La operación y mantenimiento, ¿de dónde lo saco? También tiene que estar aquí. Y si no está, ¿a dónde lo voy a ir? ¿Dónde tenemos que ir, estimados alumnos? Tenemos que ir a revisar al mismo proyecto de inversión. Por aquí no está. Sí, acá está bien. Operación y mantenimiento, ¿ya? En la situación sin proyecto y con proyecto. Si pueden visualizar aquí, sin proyecto. Sí, sin proyecto. ¿Por qué está en cero, por cierto? ¿Por qué creen que esté en cero? Y aquí en la operación con proyecto, sí está, le han contemplado los costos. ¿Ya? Inmediatamente, aquí yo puedo apreciar, si se pueden dar cuenta en el nombre del proyecto, un momento, se me está acabando. Ahora sí, se me está acabando la batería del celular. Vamos a salir de aquí. Ya. Entonces, estábamos en ese tema de la ficha. Allá. Inmediatamente en el nombre me puedo dar cuenta. ¿Ya? Miren el nombre de este proyecto. ¿Con qué empieza? Con creación. Creación de pistas y veredas. Y que, por cierto, está mal formulado este nombre, ¿ah? Ya lo vi ya. Está mal formulado este nombre de este proyecto. ¿Cuándo ha sido declarado viable? 31 de octubre, creo, del 2019. Bueno, cuando estaba recién ahí, un año, sí, porque salió en diciembre del 2018. Bueno, es comprensible. No, pero igual, no es comprensible. Este es un horror garrafal. Poner creación de pistas y veredas. ¿Cómo vas a poner creación? ¿Cómo tú vas a crear pistas y veredas? ¿El enfoque del invierte.p es crear pistas y veredas? ¿O es crear el servicio? ¿Mm? Por lo que veo, este formulador, este proyecto, está todavía en el SNIC. Y esto es, en el SNIC ya se había cambiado el enfoque, ¿no? Con el SNIC ya el enfoque era servicios. Tú lo que vas a mejorar o crear o modificar es servicios. Tú no vas a crear pistas y veredas. Tú vas a crear
ampliar, rehabilitar o reponer el servicio. Entonces, ¿cómo sería lo correcto? Lo que les indiqué al inicio de la clase. Lo correcto es creación del servicio, y no pistas ni veredas. Ahí está mal puesto. Lo correcto sería creación del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular. Eso sería el nombre correcto para este tipo de proyecto. No lo que acabo de leer. Creación de pistas y veredas. Bien, estimados alumnos, en los ejemplos que les indiqué al inicio, no es que yo me las haya inventado. Ustedes mismos son testigos que hemos sacado un proyecto así de la nada y miren el error que encontramos, ¿no? Imagínense este proyecto que se vaya al Ministerio de Economía y Finanzas a solicitar un financiamiento. En primera lo van a regresar a este proyecto. Los proyectos en el marco del Invierte.p no son con enfoque directamente a la infraestructura. El enfoque del marco del Invierte.p es directamente a servicios, ¿de acuerdo? Entonces, lo correcto sería aquí, creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal. Entonces, yo aquí, ya me salí del tema, con solo ver creación, me doy cuenta que, ¿qué quiere decir? Que en esta zona no hay el servicio de pistas y veredas. Es decir, nadie tiene este servicio. Nadie tiene. Es por eso que el formulador ha creído conveniente poner creación del servicio, ¿no? O a menos que, como estaba mal enfocado, él va a crear pistas y veredas, cosa que está mal elaborado, ¿no? Tú vas a crear el servicio. Entonces, ya con la palabra creación, ¿qué quiere decir? Es por ello que en la operación y mantenimiento le ponen en la situación sin proyecto. ¿Cuál era la diferencia en sin proyecto y con proyecto? Sin proyecto es cuando en la situación en la que está actualmente. Y la con proyecto es la situación en la que el formulador se ha proyectado que costaría la operación y mantenimiento luego de haberse ejecutado ese proyecto. Entonces, en la situación sin proyecto, el formulador ha creído conveniente ponerle cero. ¿Y por qué le ha puesto cero? Porque no hay el servicio. Nadie paga una operación y mantenimiento porque si no tienes el servicio. ¿Por qué vas a pagar? ¿No? Es por eso se contempla con 0, 0, 0, 0. Solo en la situación sin proyecto, que es la situación actual, ¿de acuerdo? Y en la situación con proyecto ya el formulador ha hecho su evaluación, ¿no? Y ha determinado cuál es el costo de operación y mantenimiento que costaría el proyecto luego de ejecutado. Y sería esta cantidad, ¿no? Entonces, esta información de igual manera se traslada aquí. Copiamos y estimamos. Es tanto en la situación de fase de formulación. Por eso este campo le compete al formulador, porque el formulador tiene que nuevamente realizar el análisis con las nuevas modificaciones que le ha planteado la unidad ejecutora de inversiones. Entonces, con esos nuevos cambios, inmediatamente el formulador tiene que hacer o realizar ese nuevo análisis para poder correr hasta el año 10, ¿no? Que contempla en el caso de los proyectos de inversión. Nuevamente tiene que hacer su evaluación costo-beneficio, tanto para la situación viable. En la situación viable ya sabemos que lo sacamos tal cual está en la ficha del formato 7, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la situación viable, formulación y evaluación, lo de amarillo. Acá mismo el formato te lo está diferenciando para que no te equivoques. ¿De dónde sacamos esta información? Lo de amarillo, de aquí. ¿Dónde están los indicadores, los criterios de decisión de la inversión? Aquí. Miren, valor actual de los costos, costo anual equivalente, costo por capacidad de producción y costo por beneficiario directo. Toda esta información cogemos, copiamos, el CAE, copiamos, es el CAE. Acá también está el CAE, pegamos y así vamos trasladando. Recuerden que lo amarillo es o corresponde a la formulación formulación del proyecto y evaluación. Y acá, esta información, ¿de dónde lo sacamos? Vuelvo a repetir, del expediente técnico, que la unidad ejecutora te lo traslada para que apruebes la consistencia, ¿cierto? Entonces, eso hasta ahí corresponde el llenado
para la unidad formuladora, ¿cierto? ¿Sí? Y luego le corresponde el campo B del formato número 8A al responsable de la unidad ejecutora. Es decir, yo lleno hasta acá, en el caso de que fuera el responsable de la unidad formuladora, lleno hasta este campo, como pueden visualizar, firmo y sello, debidamente firmado y sello, y se lo traslado a la unidad ejecutora. Mira, unidad ejecutora, por favor, llena tu campo. Esto te corresponde a ti. Entonces, la unidad ejecutora de inversiones nuevamente va a poner sus acciones, ¿no? Tipo de productivo, unidad física, dimensiones, aquí ya viene contemplado un metrado por precio único, ¿no? Acá también se va a hacer una diferenciación entre el proyecto de inversión actualizado declarado viable. ¿De dónde sacamos esta información? Como les indiqué, todo lo que es proyecto declarado viable lo sacamos de la ficha o del formato número 100. Y donde diga expediente técnico, según el expediente técnico, eso ya lo tienen que llenar. Lo tienen que llenar. Un momento. Ya la unidad. De acuerdo. Ejecutora. Perfecto. Listo, estimados, me indican ya que estamos sobre la hora. Así que vamos a hacer un alto aquí, por favor. Ya este campo les he explicado brevemente cómo llenar, ¿no? Eso corresponde a la unidad ejecutora de inversiones. Y nuevamente, el campo C también es correspondiente a la unidad ejecutora de inversiones. Correspondiente a la ejecución física de las inversiones, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente va a firmar la unidad ejecutora aquí, en el campo C como en el campo B. ¿De acuerdo, estimados alumnos? Bien, bueno, creo que ya siendo prácticamente a las 9 ya, vamos a dar por concluido la clase, por favor. Si hay una consulta o duda de parte de ustedes, estoy atento, o en todo caso, pueden escribirme en el correo. La responsable del diplomado se encargará de transmitirle para que puedan escribir. Si tengan alguna duda, o tal vez ustedes estén ya asumiendo la encargatura. Pueden hacer la consulta, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bien, nos quedamos aquí, por favor, estimados alumnos, y nos retomamos ya con la última sesión la próxima semana respecto al tema de funcionamiento, ¿no? Con eso ya estaríamos culminando este diplomado. Nos vemos en la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias. Correcto, profesor. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, gracias.